Muy bien, ¿cómo se encuentran? Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes para compartir esta serie de estudios de aspectos de la vida cristiana en Primera Pedro. Venimos estudiando aquí en la Iglesia Transparente, mes a mes, una serie de estudios sobre esta preciosa carta y bueno, ya hemos avanzado un poco en el contenido, en las primeras partes, hay mucho para ver, pero bueno, vamos a avanzar un poco más en el día de hoy. Así que le invito a quedarse aquí. Le quiero recordar simplemente que nosotros cuando estamos tomando esta carta, estamos estudiando una carta que tiene una división, un bosquejo básico de 3 partes, ¿no? Está dividida primero un saludo, por supuesto, los primeros versículos, y después comienza hablando de la distinción del cristiano, que es la salvación. Hablamos de eso ya en nuestros estudios anteriores, que lo que nos distingue es el hecho de que el Señor nos ha dado vida eterna en Cristo. A partir de hoy estaremos considerando otra sección, que es la segunda parte, que comienza a partir del capítulo 2, versículo 11, hasta capítulo 3, versículo 12, que tiene que ver con la disposición del cristiano hacia la sumisión. Y después veremos más adelante el tercer aspecto, la tercera parte de la carta, que es la disciplina del cristiano, que tiene que ver con el sufrimiento. Recordemos que ellos estaban en un contexto de dolor y sufrimiento por la persecución de Nerón, y hay mucho que podemos aprender allí para ver cómo la salvación que ellos tenían afincada en Cristo afectaba todos los aspectos de su vida cristiana. Por supuesto, la carta, que comienza con un saludo, allí en capítulo 5, 12 al 14, termina con un saludo también. Básicamente el bosquejo son esas 3 partes: saludo, saludo al principio, saludo al final. Primera parte, la distinción del cristiano, la salvación. Segunda parte, la disposición del cristiano, la sumisión. Tercera parte, la disciplina del cristiano, el sufrimiento. Y hoy vamos a enfocarnos básicamente en la disposición del cristiano, nuestra sumisión. Muy bien, comenzamos en nuestro estudio en la primera parte de este día, que estaremos considerando dentro del contexto de la disposición del cristiano en nuestra sumisión. Veremos la primera parte, el primer aspecto, que tiene que ver con nuestra sumisión en nuestras relaciones cívicas. La sumisión en las relaciones cívicas. Ellos eran creyentes, creyentes nuevos, que estaban sufriendo bajo la persecución de un déspota que era Nerón. Estaban pasando por circunstancias muy adversas, así que vivir de una manera cívica, por así decir, en ese contexto era bastante dificultoso, porque lamentablemente las leyes y el mismo Estado estaban en contra de la fe de los creyentes. Pero de todas maneras, el apóstol Pedro tenía palabras y consejos muy adecuados para ellos, para que ellos pudieran vivir y confrontar la situación que estaban viviendo, y que esto nos sirva a nosotros de reflexión también para nuestro día cotidiano en el vivir cada día nuestras relaciones cívicas. Vayamos así a 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 al 17, y leamos la palabra de Dios, donde dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Este es un texto realmente muy interesante, que nos da mucho para pensar, y mucho más en nuestro contexto, donde nosotros no tenemos que vivir bajo un reinado, bajo un gobierno
de ese tipo, sino que vivimos bajo democracia, bajo libertad. Así que algunas cosas nos pueden parecer extrañas, pero de todas formas hay principios que son básicos que nosotros tenemos que entender. Y en primer lugar, lo que va a hacer énfasis el apóstol en este pasaje tiene que ver con nuestras obras, tiene que ver con nosotros. En el contexto cívico en el cual nos toque vivir, ya sea bajo la monarquía de Nerón, como vivían en aquel tiempo, bajo ese tipo de gobierno déspota, o bajo una democracia como vivimos nosotros, no cambia el hecho de que nosotros como creyentes somos responsables de manifestar obras buenas, una manifestación de una vida consagrada al Señor, que manifieste el hecho de que somos salvos. Venimos hablando de que hemos sido salvados y eso es lo que nos distingue. Eso se tiene que ver en todos los aspectos de la vida. Por eso el apóstol dice, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice que se abstengan de deseos carnales. Claro, cuando nosotros pensamos en la palabra deseos carnales o pecados de la carne, normalmente lo limitamos a temas de deseo sexual. Estamos pensando en toda una inclinación que tiene que ver con ese aspecto, con esa área de la vida, pero no necesariamente es así, porque el Nuevo Testamento es mucho más general que eso, abarca muchas más cosas, tiene que ver con todo tipo de pecados, pecados corporales y pecados que también tienen que ver con nuestra intención, nuestro ser interior. Por ejemplo, allí en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, hay una extensa lista de las obras de la carne que pueden leer después con atención y van a darse cuenta de que básicamente ahí hay mucho más que naturaleza física. O sea que cuando estamos hablando de que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, no está hablando así de absténgase de ciertos pecados, está hablando de todos los pecados, los que nacen desde el corazón y los que se llevan a la práctica en la vida cotidiana. O sea que hay pecados que son aparentemente muy groseros y otros que parecen muy sutiles, pero todo es característico de la naturaleza caída y eso se debe dejar a un costado. Así que nuestras obras deben contrastar con esa vida pecaminosa. Por eso es fundamental que nosotros, en primer lugar, tengamos por así decir, un ejercicio de recordar. Debemos recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de estos deseos carnales. O sea, nosotros nos debemos abstener del pecado porque estamos de pasos, porque somos extranjeros, porque estamos temporalmente en este lugar. La verdad es que el creyente está de paso en la tierra y tiene su ciudadanía puesta en los cielos. Por lo tanto, no debería aferrarse ni hacer sus tesoros aquí en la tierra, ni afincarse. Somos como los patriarcas que estamos de paso rumbo a la tierra prometida, ¿no? O sea, básicamente este concepto de extranjero y peregrino se aplica normalmente, especialmente a Abraham, por ejemplo, allí en Hebreos capítulo 11, versículos 9 al 13. Así que esto nos presenta un par de verdades que son fundamentales. Si nosotros somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso, por lo tanto podemos abstenernos del pecado, tenemos que entender que somos súbditos de otro reino. Nosotros, por más que estamos bajo este reinado terrenal de los hombres, o estamos bajo este dominio terrenal de los hombres, verdaderamente pertenecemos al reino de Dios. Y por más que este mundo tuviera sus códigos, tuviera sus costumbres, tuviera su forma de actuar, nosotros tenemos un código diferente, que es un código celestial. Por lo tanto, como nosotros no somos residentes fijos en la tierra, tampoco estamos obligados a enredarnos en las cosas fijas de la tierra. Nosotros deberíamos tener la percepción y la visión de que nuestra ciudadanía está puesta en los cielos. Por lo tanto, recordando esto, deberíamos resistir, abstenernos de los deseos carnales, mantenernos alejados de los deseos carnales. O sea, tenemos que pensar que hay una sola manera de producir una influencia positiva y espiritual en este mundo. Nosotros, como salvos hijos de Dios, la única forma es absteniéndonos del pecado. Si lamentablemente decidimos bajar al barro, bajar al polvo, bajar a la suciedad de este mundo, será muy difícil que este mundo vea en nosotros una diferencia y que nosotros podamos ser de algún tipo de influencia. Así que dice que debemos resistir, recordar quiénes somos y resistir el pecado para poder reflejar una nueva vida. Dice
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena, y fíjense el énfasis, ponéis buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que aquellos que murmuran de nosotros como si fuéramos malhechores, vamos a hablar un poquito después de eso, estén glorificando a Dios al considerar vuestras buenas obras. O sea, que nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir produzca un efecto tal que la gente observe lo que nosotros somos en la práctica, en la realidad, y puedan decir, me encuentro aquí ante una persona verdaderamente diferente. ¿Se acuerdan ese texto en Mateo capítulo 5, versículo 16? El Señor Jesucristo decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así debería ser nuestro accionar, nuestro vivir, nuestra manera de comportarnos, una forma que transforme la sociedad, transforme la vida de las personas por medio de nuestra conducta. Nuestra conducta debería ser una conducta transformadora, motivadora para otros. Hay un antiguo escrito que se llama Testamento de Neftalí, que decía, si ponéis por obra lo que está bien, hijos míos, tanto las personas como los ángeles os bendecirán, y Dios será glorificado entre los gentiles por causa de vosotros, y el diablo huirá de vosotros. O sea, si ponemos por obra lo que está bien, Dios va a ser glorificado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que nuestras obras son el primer paso fundamental para poder convivir de una manera adecuada en este contexto de convivencia cívica. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos de esta manera, pero hay algo más que tenemos que tener en cuenta. No solamente nuestras obras son importantes en esta vida de convivencia cívica, en esta forma de relacionarnos unos con otros de una manera adecuada dentro de este contexto que era difícil para ellos, sino también nuestra obediencia. Nuestras obras son fundamentales porque manifiestan nuestra salvación, pero nuestra obediencia es esencial en el contexto en el cual nos toque vivir. Una salvedad que es muy importante, que tenemos que volver a mencionar y tenemos que recordar. Ellos estaban bajo el imperio de Nerón. O sea, nosotros podríamos decir hoy en día, bueno, pero tienes que tener en cuenta... Así como tenemos que tener en cuenta nuestras obras para vivir de una manera adecuada en nuestras relaciones cívicas, también hay un punto que es fundamental, pero para eso es necesario hacer una salvedad. Tiene que ver con nuestra obediencia a las autoridades civiles, a nuestra responsabilidad delante del Estado, delante del gobierno. Pero la salvedad que necesitamos hacer es el hecho de que ellos, en aquel tiempo, vivían bajo el imperio de Nerón. O sea, cualquiera podría decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con tal o cual gobierno, o con tal o cual sistema de gobierno, o tal o cual partido. Miren, eso no corre dentro de lo que es el cristianismo. Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad de vivir adecuadamente delante de las autoridades civiles porque son establecidas por Dios. Y si para ellos les tocó tener esta actitud de obediencia delante de un Nerón y era la responsabilidad que el apóstol les estaba planteando como evidencia de su salvación, para nosotros mucho más. De hecho, Nerón los estaba persiguiendo, no les estaba cobrando más impuestos o algo por el estilo, no, los estaba persiguiendo y los estaba matando. Así que este consejo es muy fuerte para nosotros. Así que tenemos que tener en cuenta lo que la Biblia nos enseña acerca de la obediencia y acerca de cuál es el origen de esa obediencia, porque nosotros debemos obedecer por causa del Señor. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Así que nuestra obediencia es la respuesta a nuestro Señor. Nosotros respondemos a Él, delante de Él, porque Él es quien estableció toda autoridad. Daniel, capítulo 4, versículo 25, 26, dice que Dios le dijo a Nabucodonosor, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere, y luego que reconozcas que el cielo gobierna.
Nabucodonosor, en su castigo, en su juicio delante de Dios en aquel tiempo, tuvo que llegar a un punto donde él debía reconocer que él no era el gobernador, sino que el cielo gobierna. Y nosotros, como personas comunes y corrientes, ciudadanos de la tierra, debemos reconocer que no gobiernan las personas, sino realmente el cielo gobierna, y que las personas que están en un momento dado al frente de un país son circunstanciales. Hoy están, mañana no, hoy viven, hoy mueren, pasan. Nerón parecía que nunca iba a pasar y ya pasó hace muchísimo tiempo atrás, y cualquiera otro líder político o líder de este tipo ha pasado a lo largo de los años. Así que los gobiernos han sido instituidos por Dios, según nos enseña Romanos capítulo 13, y según la palabra de Dios, también Romanos capítulo 13, versículo 4, ellos están puestos así para servir a Dios, justamente para promover un orden. Así que deberíamos nosotros respetarlos, deberíamos orar por ellos, según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2. O sea, no hay lugar para el creyente, en cuanto a lo que tiene que ver con respecto a los gobiernos humanos, para la amargura, el rencor o algo por el estilo. Nosotros en nuestro país hablamos mucho de grietas, no deberíamos tener grietas políticas los creyentes, no tiene que ver con el creyente, más allá de los gustos y particularidades que tiene cada uno. Por supuesto, yo tengo mi propia opinión política al respecto, soy un individuo y usted tendrá otra opinión y otro tendrá opinión, pero como hermanos nos debemos respetar, amar, y debemos nuestra responsabilidad de orar por nuestras autoridades y también de apoyarles y obedecerles en lo que nuestras autoridades han planteado. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Peor de lo que hacía Nerón, ningún ser humano ha hecho en la tierra, y a pesar de eso, el apóstol les enseñaba a ellos que tenían que someterse al rey, dice, a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esa es básicamente la responsabilidad de ellos. Obviamente, el líder, el rey, la autoridad debería cumplir su rol. Ese es otro tema. Pero Dios lo jugará. De nuestra parte nosotros debemos obedecer. Ahora uno dice, qué raro que habla aquí de reyes. Bueno, no había democracias en ese tiempo, obviamente. En ese momento existía el rey y la palabra de Dios es bien clara en ese aspecto. Ahora, ¿qué se espera de nosotros con respecto a esto? Nosotros nos debemos a nuestro Señor. En base a que nos debemos a nuestro Señor, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser una actitud de sumisión. Debemos tener una actitud de sumisión. Por eso dice, someteos a toda institución humana. Someteos a toda institución humana. Hay campos de sumisión que tenemos los seres humanos. O sea, someternos no significa que somos inferiores. Someternos tiene que ver con un acto de obediencia. Debemos obedecer. Vayamos a un ejemplo muy básico y muy clásico. En algún punto de la historia, alguien estableció leyes de tránsito. No sé a quién se le ocurrió de que el color rojo significa un alto para que los vehículos no pasen las calles. Pero alguien dijo, bueno, el color rojo es para que los autos se detengan, el verde es para que avancen, el amarillo es precaución. Eso es una ley básica. Bueno, nosotros sabemos que eso está puesto para nuestro bien, es para todos, y es una ley pareja, para todos igual. Si el gobierno tiene el derecho de multarnos a nosotros si infringimos esa ley, si pasamos el semáforo en rojo. Pero el problema no pasa solamente porque nos puedan multar, sino que si nosotros desaprensivamente anduviéramos pasando semáforos en rojo, quizás podríamos dañarnos a nosotros mismos y dañar a otros, podríamos matarnos. Así que la ley está para nuestro bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que someternos, sujetarnos a esa ley establecida para el bien general, para el bien común. Eso tiene que ver con nuestras relaciones cívicas. Y existen diferentes campos de sumisión. O sea, todos los ciudadanos se tienen que someter al gobierno de turno, al gobierno que corresponde. Todos los ciudadanos, es algo que está escrito en la palabra de Dios. También los esclavos, en aquel tiempo, hoy en día, gracias a Dios, nosotros no tenemos este mal en nuestra época, pero en aquel tiempo los esclavos debían someterse a sus amos. Era una responsabilidad, porque básicamente así funcionaba la sociedad, y lo deja reflejado en la Escritura con un propósito. En algún momento hablaremos algo de esto. También las esposas debían tener una actitud de sumisión a sus esposos. Ese es otro tema
en una próxima charla que hablaremos sobre relaciones conyugales estaremos tratando sobre ese asunto, y los creyentes jóvenes tenían que someterse a los ancianos, o sea que hay todo un campo de sumisión, o sea que la respuesta última del cristiano a la persecución, que era lo que estaban viviendo ellos, a los detractores y a los críticos, era la de una vida intachable. Esa vida intachable, por supuesto, tenía que ver con una conducta irreprochable y la de una buena ciudadanía. En particular, la sumisión es una virtud cristiana. O sea, ellos mostraban su salvación a través de sus buenas obras, absteniéndose de los deseos carnales, pero también teniendo una actitud sumisa delante de aquellas personas que estaban en autoridad, aún de Nerón, que nos estaba persiguiendo. Así que realmente, para que nosotros evaluemos nuestra propia vida, para que nosotros evaluemos cómo estamos viviendo y cómo estamos logrando influenciar en otros a través de nuestra vida y nuestra actitud. Así que debemos tener en cuenta que esa debería ser nuestra actitud, una actitud de sumisión, considerando a nuestras autoridades como nuestros superiores. Esto yo sé que nos cuesta entenderlo, porque pensamos, bueno, nadie es superior a nosotros. Entendemos esto. Estamos hablando de roles y responsabilidad y roles establecidos por el Señor dentro de lo que es la comunidad y la convivencia, ¿no?, cívica. Así que no es que la persona que esté ocupando un puesto, un cargo X, es superior a nosotros per se, o sea que es mejor que nosotros. Simplemente ocupa un cargo de responsabilidad y yo debo tener una actitud de obediencia a la responsabilidad que esta persona está mostrando. Así que tengo que entender eso. Ahora, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la Biblia deja una salvedad. Esto sí, obviamente, la Biblia deja un punto así en Hechos capítulo 5, 29, donde dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay un punto que entra en conflicto con la voluntad de Dios, ya estamos hablando de otro tema. Cuando estamos hablando de semáforos rojos, amarillos o verdes, cuando estamos hablando de cuestiones que son puramente legales, es un tema. Cuando estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con obedecer o no obedecer al Señor, ese es otro tema. De hecho, los creyentes en aquel momento estaban siendo perseguidos por predicar el Evangelio, y ellos podrían tranquilamente haber obedecido a Nerón, no predicando más el Evangelio, y haber evitado todo tipo de persecución, obviamente. No hubieran escapado, se hubieran callado, pero justamente su insistencia en compartir el Evangelio, y en ese sentido, entre comillas, desobedecer a la autoridad, los llevó a ser perseguidos. Entonces, nosotros entendemos que esta es nuestra responsabilidad, es obedecer a las autoridades siempre y cuando no vayan en contra de los planes y propósitos de Dios. Ahora, ¿cuáles son nuestras obligaciones? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? En primer lugar, hay algo que tenemos que considerar. Dice capítulo 2, versículo 15, en la primera parte, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lo que venimos hablando, que nosotros podamos someternos a toda autoridad. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Muchas veces nos preguntamos. Bueno, yo tengo una frase de cabecera que dice que la voluntad de Dios es que hagamos la voluntad de Dios. O sea, hay algunas cuestiones en la Biblia que son difíciles de discernir. ¿Será esto la voluntad de Dios? ¿Querrá Dios esto? ¿Querrá Dios aquello? Pero hay otras cuestiones donde no podemos escapar, porque la Biblia dice, esta es la voluntad de Dios, y este es uno de los textos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. Ahí no hay duda. 1 Tesalonicenses 5:18 dice que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. Ahí no hay duda. Pero aquí dice que la voluntad de Dios es que, haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, esto es tan clara la voluntad de Dios que no hay manera de evitar esta responsabilidad que nosotros tenemos. El rol que nosotros tenemos en la sociedad es algo que Dios mismo ha establecido. Es el plan de Dios. Dios quiso que nosotros estuviéramos acá para hacer el bien. De hecho, nosotros lo sabemos muy bien. Efesios 2:10 dice que hemos sido justamente salvados por gracia para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que nosotros hemos sido salvos para hacer el bien, y haciendo el bien, hagamos callar, hagamos tapar la boca a aquellas personas que están hablando cosas que ignoran, ¿no? Están planteando situaciones que son fruto de su ignorancia con respecto a los creyentes. De hecho, en aquel tiempo había muchas calumnias contra los cristianos. O sea, los cristianos estaban asociados en la mente de los romanos a los judíos, y pensaban que, bueno, tanto judíos como cristianos eran parte de una misma secta, y tenían un montón de consideraciones bastante difíciles. Por ejemplo, Tácito creía que los judíos enseñaban a sus prosélitos a despreciar a los dioses ajenos. Obviamente no había ahí una connivencia con otros dioses, pero eso era ofensivo para los romanos. Según Juvenal, Moisés le enseñó a los judíos que no le indicaran a nadie un camino ni guiaran un viajero sediento. Eran como que eran perversos, eran malvados. Apión declaraba que los judíos engordaban a gentiles para comérselos y para matarlos. Una idea rara, ¿no?, que tenían ellos. Ellos, la verdad, creían que los judíos eran personas malvadas y tenían odio hacia los judíos, y consideraban que los cristianos eran parte del judaísmo y los rechazaban. De hecho, consideraban dentro de Roma que los cristianos practicaban en aquel tiempo canibalismo. Todo venía por el tema de la cena del Señor. Habían escuchado el tema de que este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y como se celebraba la cena del Señor, ellos pensaban, bueno, estas personas se comen a alguien, ¿no? De hecho, pensaban que se comían a niños. Había ideas muy raras, incluso como la celebración de la cena del Señor se llamaba ágape. Ellos utilizaban ese concepto de fiesta de amor de una manera pervertida, y pensaban que, bueno, básicamente los cristianos eran unos pervertidos que practicaban orgías en las cuales se comían niños. O sea que era bastante tremendo la percepción que ellos tenían acerca de los cristianos, y la única manera de tapar esta boca era mostrándoles que era diferente. Yo recuerdo que, siendo un jovencito en la ciudad de Luján, donde yo vivía, escuché alguna vez, porque bueno, ahí en Luján tenían toda la gente como cuestión central la Virgen de Luján, pero había gente que creía que los cristianos evangélicos tenían una imagen de la Virgen atrás de la puerta, y cuando entraban a la casa la escupían. Eso era un vox populi, un dicho que había por allí, ¿no? O sea que, bueno, ese tipo de ignorancia de la gente hay que taparlo de una sola manera: haciendo el bien, haciendo el bien. Ellos parecían a la vista de los romanos como desleales al César, pero ellos eran llamados a vivir de una manera que pudieran refutar todas esas mentiras en cada aspecto de la vida. Así que ellos tenían que tapar la boca, callar la boca de los hombres insensatos por medio de su comportamiento. ¿Cuál debía ser el comportamiento? Dice: comportarse como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como libres, comportarnos. Libertad no es licencia. O sea, dice como libres, pero libertad no es licencia para hacer lo que queremos. Libertad no es nuestro pretexto para hacer el mal. Nosotros deberíamos comportarnos como libres, pero desde el punto de vista como siervos de Dios. Verdaderamente como personas que están puestos para hacer las cosas como Dios quiere. El texto 16 comienza como libres y termina como siervos de Dios. No usando esto como para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que la libertad nunca puede ser una tapadera para hacer el mal. Nosotros tenemos que entender que a libertad fuimos llamados, según dice Gálatas 5:13, ¿no? Así que nosotros teníamos que tener ese tipo de actitud. Y alguien escribió que la libertad cristiana siempre está condicionada por la responsabilidad cristiana. La responsabilidad cristiana está condicionada por el amor cristiano, y el amor cristiano es un reflejo del amor de Dios. Así que la responsabilidad cristiana se condiciona ¿por qué? Por la responsabilidad cristiana. La libertad cristiana se condiciona, por la responsabilidad cristiana. Somos libres, sí, pero somos responsables. La responsabilidad refleja el amor, y el amor
refleja el amor de Dios. Así que básicamente nosotros tenemos que manejarnos con esas pautas. Como dijo Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Así que ellos estaban llamados a amar a Dios y vivir de una manera diferente, como siervos de Dios. Versículo 17 dice, honrad a todos. Es interesante que cuando dice honrad a todos, está incluyendo a los 60 millones de esclavos que vivían en el Imperio Romano. Honrar a todos significa tener un corazón abierto para darle el reconocimiento a todos, aún aquellos que estaban excluidos de la sociedad. El creyente tenía la responsabilidad de incluirlo y de amarlo. Tenían que amar a los hermanos, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, que es el principio de la sabiduría, por supuesto, sobre todas las cosas, y honrar al rey. O sea, pasaba de honrar a los esclavos, a quienes todos despreciaban, a honrar al rey, que en este caso era Nerón, a quien muchos también odiaban y despreciaban. Fíjense lo que implica este tema de estas relaciones cívicas, ¿no? Cómo cambia todo cuando entendemos que el Señor debería ser aquel que gobierna nuestra vida, que la salvación que tenemos en Cristo debería mostrar un aspecto distinto de nosotros para que los demás puedan verlo y nuestra vida pueda reflejar el amor de Cristo. Y nuestra responsabilidad es vivir en amor, amando y dando testimonio de que Dios ha hecho de nosotros nuevas criaturas.